case 8:04, e imaginade agora que vivides no rural e que o único acceso que dá a vosa casa é este. Mirade, esta ponte que xa vedes que en moi bo estado non está, zonas en tableiros, a madeira que se ve pois como podre e que se pasades por riba tedes o risco de que ou caia un deses madeiros ou caiades vos directamente. Ben, pois isto é o que lle pasa a Sonia e o seu marido. Sonia e o seu marido mudáronse aquí a Bola, en Muíños, en Celanova, hai 4 anos, mudáronse de Madrid. Colleron e foron a vivir a un muíño que lle deixou a tía de Sonia. Eles contentísimos, claro, pero cando viron a problemática, cando xa se mudaron, dixeron, e agora como accedemos nós a nosa casa? Por esta ponte que está a piques de caer. Entón eles pois contactaron cas administracións para que lle arranxaran esta ponte, pero xa sabedes que estes procesos van algo lentos. Entón, mentras tanto, eles o que fixeron foi apuntalar ca axuda dun veciño esa ponte, sobre todo os madeiros, para que non caia ninguén, porque tal é o perigo que din que o carteiro nin lles vai á casa. Despois tamén pediron un presuposto para arranxalo que lle deron en 9.000 euros ese presuposto que terían que pagar eles do seu peto. Así que nós hoxe, ante o seu Ti Denuncias, quixemos poñernos en contacto pois aí ca alcaldesa de Celanova, que nos dixo que xa o proxecto para arranxar esta ponte está en marcha, así que o que tarde, pero mentras Sonia e o seu marido pois queren denunciar a accesibilidade que ten a súa casa, que din que é algo cativa. Mirade o Ti Denuncias de hoxe. Sonia, isto que vemos aquí ás nosas costas é a túa casa. Es mi casa. Este é o acceso da casa. Es el único acceso que hay a mi casa. Es el puente que lleva toda la vida, lo que lleva hecho el molino, que no sé, tendrá 150 años, 200 años, y es el único acceso porque el siguiente pueblo que hay allí, por medio del monte, está como a 700 metros por el monte, y no hay más. Vamos ir entón pola ponte pola que ti cruzas todos os días, a ver que tal se nos dá. Venga. Bueno, vexo que aquí hai un burato bastante... E aquí temos outro, non? Aquí tenemos otro. Como ves, la barandilla está que igual, está que se cae, es que está podrido. Si es que ya no aguanta más. Aunque muchos de los servicios básicos que cualquier vivienda hoy en día lo tiene, de internet, de teléfono, nosotros no lo tenemos. Pero ni siquiera poder tener un acceso, un camino a mi casa, no me puedo imaginar que en el siglo XXI una vivienda en este país no puede tener el acceso básico. Llevamos 4 años diciendo a los ayuntamientos, tanto al de Celanova como al de Abola, que nos echen una mano y que solucionen esto. El puente, la mitad es de uno y la mitad es de otro. Uno por otro, el otro por uno. La hidrográfica, el ayuntamiento de Abola sí nos ha dicho que ellos se van a hacer cargo, que nos ayudan, porque Celanova ha dicho que no hace nada. Y al final aquí estamos. Bueno, hoy es un día soleado, que no se está mal. Imagínate cuando llueve. Cuando vienes de la compra, ¿cómo pasas por aquí? ¿Cuántos viajes tengo que hacer? Porque no puedes venir cargado tampoco. Por exemplo, para recibir un paquete, correos. No me vienen. Se quedan allí arriba y me dicen que ellos no pasan por aquí, porque les da miedo y es normal. Entonces, claro, me quedo sin cartas, me quedo sin amigos, me quedo sin acceso a la vida. Tienes que pasar con cuidado, porque si no te metes el pie y adiós, muy buenas. Mira cómo están de podridas. Estas tablas que están podridas, ¿la ves? Yo vengo de Madrid. Hace 4 años, después de la pandemia, decidimos cambiar, venir al rural, pero no te ayudan en nada. Hai algunha vez, algún momento que digas non paso porque non me atrevo? No lo pienso. Porque si lo pienso, no paso. Todo este tempo non se fixo ningún arranxo aquí. Lo hemos hecho nosotros. Lo que tú ves encima lo pusimos nosotros. Nosotros incluso pedimos un presupuesto para que el ayuntamiento, cuando lo quiere hacer, y una empresa nos dio un presupuesto de unos 9.000 euros, que para un ayuntamiento que hace un montón de obras urbanas no me parece un dineral para poder hacerlo. Me contestaron diciendo que tienen 6 meses para contestarme si sí o si no. Ya está, esa ha sido su contestación. Entonces realmente estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer, dónde acudir y qué puerta tocar. Ruego que sí, que nos ayuden y que lo hagan. Ahora, hasta que no lo vea hecho... Son as 8 da tarde, continuamos en directo na Televisión de Galicia, pero agora tamén abrimos unha pequena xanela á radio pública deste país, a Radio Galega, porque, señoras e señores, además de ser as 8:08, hoxe 24 de febreiro, e tal día como hoxe, no 1985, Rocío, nacía a Radio Galega, as primeiras emisións
que gustazo. En probas, iso sí, o primeiro que escoitábamos era o himno galego, bendito himno galego. E despois xa comezaban esas emisións en proba en San Caetano, onde está a Xunta de Galicia agora mesmo. Aí naceu a Radio Galega, non sería o ano 1991, que se instalaron en San Marcos, onde están agora, Rocío. Pois hoxe estamos de aniversario, porque celebramos que a Radio Galega